Hola, bienvenidas, bienvenidos en este curso de geobiología. Soy Josep y hoy vamos a hablar de lo que es la geobiología, qué engloba y de qué se trata. ¿Qué es la geobiología? En nuestro planeta, en la Tierra, existe energía, líneas telúricas que emergen de la Tierra. Alrededor del globo terráqueo existen estas líneas. La geobiología estudiamos estas líneas dentro de la radiestesia. Existe esta disciplina que es la geobiología. Estudiamos estas líneas, qué relación tienen con los seres vivos. Es decir, cruces geopáticos, fuerzas electromagnéticas. Estudiamos esta disciplina que engloba dentro de la radiestesia estas energías. La definición que os dice el diccionario, pues es disciplina que estudia la relación entre la Tierra, el entorno geofísico y los seres vivos. Esta energía está repartida alrededor de todo el globo terráqueo y son líneas telúricas que emergen de la Tierra 2 kilómetros en línea vertical y estas líneas telúricas llamadas líneas Hartmann y líneas Curry, unas van perpendiculares y otras cuadrículas y otras van diagonales. Las Curry son líneas en diagonal alrededor del globo terráqueo. Tienen que hacerse la imagen abstracta de estas líneas como si las vieran alrededor de lo que es la Tierra, las diagonales que hay. Bien, estas son Curry. Estas las encontramos cada 6 metros. Son más anchas que las Hartmann. Las Hartmann están cuadriculadas, son líneas electromagnéticas. Unas son magnéticas, otras son eléctricas, y la unión de los dos en los puntos de la intersección es un punto geopático electromagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una energía electromagnética que de algún modo nos puede perjudicar si permanecemos en este punto demasiado tiempo. Este estudio, que engloba la geobiología, es cómo nos afectan estas líneas, cómo nos afectan a los seres humanos y cuál, digamos, es la solución que podemos dar cuando estamos durmiendo, por ejemplo, en una cama, en una intersección, en una intersección electromagnética. Esto de algún modo nos influye a nosotros, a los seres vivos, a nuestros cuerpos, a nuestra salud, influye de alguna manera, en este caso negativa. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Este problemilla, pues desplazando la cama unos centímetros hasta evitar esta intersección de líneas electromagnéticas. Estas líneas las encontramos con elementos de prospección, como son la varilla de Zaurí. Con esta varilla de Zaurí, aparte de buscar agua, también podemos encontrar líneas telúricas. Las líneas telúricas, una vez las detectamos, podemos determinar si existe algún punto negativo geopático, se le llama, para saber si de algún modo nos va a perjudicar este punto si estamos durmiendo allí, justo en esta intersección. Con estos instrumentos vamos a los habitáculos que hay que prospectar y miramos dónde están ubicadas todas las líneas, nos las confirma el instrumento, en este caso la varilla, el alambre, nos confirma dónde está en cada línea, la vamos detectando una a una y detectamos dónde permanece la persona más tiempo si existe algún punto geopático, es decir, electromagnético, que nos va a influir en nuestra salud. Esta ciencia de la geobiología no es nueva, se ha practicado, insisto, siempre, toda la vida. Aparte de los zauríes, pues la Iglesia pues lo ha practicado. Salvo en la época del luterismo, en la que se prohibió estrictamente la búsqueda de agua, la búsqueda con estos instrumentos. Era una rama muy radical de la Iglesia. El luterismo influenció para que no se practicaran estas prácticas
que se estaban practicando por la Iglesia. La Iglesia determina que va en contra del primer mandamiento, el extremo más radical de la Iglesia, pero se ha practicado siempre por monjes, la búsqueda de agua y las ubicaciones de las iglesias y los santuarios cristianos, que lo pueden ver en otros vídeos anteriores. Les invito a que vean otros cursos, cómo influencia la Iglesia en la radiestesia. Seguimos. Según la geobiología, sobre todo lo que es la salud en nuestro hábitat, cómo nos influye. Es un estudio que realizamos para detectar geopatías, es decir, lugares de intersecciones donde las ondas electromagnéticas son muy fuertes y de alguna manera influencia en nuestra salud. Y de algún modo tenemos que salvar estos puntos. Como digo, los detectamos y gestionamos, pues, de qué manera mejor se sitúan los asientos o las camas posicionadas para evitar estos puntos geopáticos. Esta también es nuestra especialización como zauries y que ustedes también pueden practicar, evidentemente. Como les digo e insisto en cada curso, ustedes tienen esas mismas capacidades, lo único que hay personas que las tienen que desarrollar, practicar muchísimo, y otras personas que les salen innatas. Es decir, en mi caso, pues puedo decir, me siento afortunado de tener esta facultad de que sale innato el hecho de encontrar venas de agua, y otras personas lo tienen también, todo el mundo, pero les va a costar más, otras les va a costar menos, en función de cada ser, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, también podemos encontrar radiofrecuencias. Radiofrecuencias, energías. Analizar las contaminaciones electromagnéticas de un hogar, bien, campos eléctricos y magnéticos, de los dispositivos también. Pues si hay un dispositivo muy cargado, con una alta frecuencia, también lo podemos detectar con la varilla de Thaury u otros elementos, el péndulo, o cada cual trabaja con su herramienta. ¿Qué podemos hacer en caso de encontrar cruces geopáticos? Pues la solución es esta, desplazar los mobiliarios, lo que son las sillas, los sofás, las mesas donde permanecemos, comemos siempre, cada día, desplazar ligeramente para evitar las intersecciones o campos magnéticos muy altos. En la geobiología se combina lo que es la geología terrestre y la biología, que somos los seres vivos. La geología terrestre tiene todas esas líneas telúricas, insisto, repartidas en todo el globo terráqueo, y se trata de identificarlas. Las identificamos con estas herramientas y las determinamos. Vamos a un hogar, determinamos dónde están las líneas, las intersecciones que pueden perjudicar, los campos magnéticos altos. Englobaría también dentro de la geobiología, aunque no esté tampoco tipificado, pero lo que es las unidades Bovis de energía también se pueden medir con instrumentos como lo que es la varilla de Thaury. También se pueden medir unidades de energía en energía positiva o energía negativa. También la podemos detectar y dividir en qué lugares son más energéticos, más propensos a estar con más bienestar, y qué lugares son más negativos. ¿Alguna vez ustedes les ha dado una sensación mala de estar en un lugar y tener como una mala vibra, nerviosismo, malestar, estar como con mala sensación? ¿Verdad que en algún lugar habéis encontrado esta situación? ¿Os habéis encontrado con esto? Pues esto es esto. Es lugares, puntos fuertes, electromagnéticos o cargados de energía, las cuales miramos con las varillas de medir.
Después, ¿cómo se determinan edificios según geobiología? En la bioconstrucción se aplica en el diseño arquitectónico para elegir materiales ecológicos y orientar las estancias y lugares contra radiaciones nocivas. Bien, por ejemplo, cuando realizamos una bioconstrucción, que en algunos países están muy avanzados en este término, aquí en España no tanto, estamos muy atrás en este sentido. Los países centroamericanos y latinoamericanos están más avanzados en este campo de lo que es la bioconstrucción, y analizamos las estancias. Entramos dentro de la casa y miramos las orientaciones. Por ejemplo, orientación de la cama norte, siempre, las camas orientación norte. Después la cantidad de energía que existe, y si hay cruces de energía podemos intercalar una línea Harman en una de las paredes para evitar, digamos, el cruce, la zona electromagnética, la zona geopática. No sé si me pueden seguir. De todas maneras, si tienen alguna duda, póngamelo en comentarios, por favor, y gustosamente les voy a responder dentro de las posibilidades de mis conocimientos. Es un tema muy interesante, considero, y que se tiene en cuenta, que se empieza a tener en cuenta ahora, por fin, y que existe desde siempre. Estas líneas telúricas han existido. Insisto que no se estudia en la universidad, salvo en carreras como arquitectura. La geobiología engloba muchísimo, es universal y se tendría que considerar también ciencia, puesto que de alguna manera estas fuerzas existen, se pueden determinar, se pueden encontrar, o bien con instrumentos de Zauri o con tecnología, y a partir de aquí pues orientar las casas de la mejor manera posible, y que ya se ha hecho hasta el día de hoy. Digo, los number one son la Iglesia como institución a la hora de los santuarios católicos. Las orientaciones no son casuales, están determinadas por puntos de líneas telúricas y venas de agua. Siempre transcurre una vena de agua en perpendicular con líneas telúricas. Esto está verificado y lo pueden comprobar ustedes mismos en si van a hacer una prospección in situ en algún templo cristiano, como ermita, iglesia, u otros catedrales u otros templos que podrán verificar. Después también existen en muchos de estos templos los vórtex. Los vórtex son remolinos de energía, de la misma manera que hay vórtex físicos, que son remolinos en el aire. Por ejemplo, en el Polo Norte hay uno muy fuerte. Existe en el agua, estos vórtex, remolinos, pues también existen en energía, vórtex energéticos. Estos vórtex también los detectamos con la varilla de Zauri y trabajamos con ellos para detectarlos y ver dónde están situados. Estos vórtex hay que tenerlos muy en cuenta porque pueden resultar peligrosos. Esta energía es muy fuerte y no sabemos las consecuencias de permanecer en un vórtex. Los templos cristianos, por ejemplo, por más cercano a mí, en mi caso, viviendo en el área de Cataluña, tenemos Montserrat, donde existen varios vórtex. En Montserrat existen vórtex, que son puntos de energía que están señalizados de alguna manera y que se pueden encontrar con varillas de Zauri. Por darles un ejemplo de la zona más cercana, mediática, que podemos encontrar en Cataluña. Por ejemplo, el monasterio de Montserrat, internacional. Existen vórtex marcados.
Eh, este estudio de la geobiología es bastante ancestral, se estudia muchísimo antes de nuestra era y, como les digo, es interesante a la hora de medir, sobre todo en nuestro hogar, que es donde permanecemos, a la hora de hacer nuestros descansos, a la hora de dormir o permanecer en un lugar determinado del hogar, pues es importante el hecho de medir estas mediciones y estar lo más mejor posible dentro de la casa, dentro del hogar, con menos ondas perjudiciales, sobre todo las electromagnéticas, los cruces geopáticos. Estos cruces son 20 por 20 porque las intersecciones, las líneas Harman tienen 20 centímetros de amplitud, están situadas cuadriculadas entre sí, es decir, perpendiculares. Unas van paralelas, otras perpendiculares, formando una cuadrícula. Cada 2 metros, 2 metros y medio. Sin embargo, las Curry están a 6 metros, entre 6 y 8. Los expertos dicen 6, 8. A 6 ya podemos encontrar una Curry, que son diagonales. Estas líneas telúricas emergen, como os he dicho, de la Tierra, desde la superficie de la Tierra en vertical 2 kilómetros. Entonces, la cuadrícula existe en diagonal y perpendiculares y tenemos que evitar los puntos geopáticos. Hay excepciones de seres vivos que sí que les gusta estar en estas intersecciones, como son las abejas. Las abejas forman sus colmenas en puntos, intersecciones que para nosotros son geopáticas. Es una excepción, por el motivo que sea, natural, que desconocemos. Son seres vivos, insectos, que realizan sus colmenas en puntos geopáticos para nosotros, en intersecciones de líneas telúricas. Es un dato curioso e interesante a aportar. Bueno, pues es para que vean un global de lo que es la geobiología dentro de la radiestesia, una disciplina dentro de la radiestesia. Pues hasta aquí el curso. Muchas gracias por su atención y por haber llegado hasta aquí. Si han llegado hasta aquí, no olviden a suscribirse en el canal y formarse en otros cursos que están subidos en el canal, en el apartado cursos, y podrán entender y ver más sobre la radiestesia, el mundo de la radiestesia y todo lo que engloba. Así que cualquier duda en comentarios y hasta aquí. Desearles pues que sean muy felices y, como no, pues a formarse en radiestesia y practicarlo mucho. Pues hasta otra.